Muy buen día, somos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de la carrera de Enfermería. Actualmente estamos cursando lo que es la clase de Investigación y Salud 2, en donde tomamos bastante lo que es el enfoque cualitativo. Dentro del enfoque cualitativo tenemos muchas teorías, dentro de ella está la teoría fundamentada, en donde vamos a tocar las bases teóricas, metodológicas y aplicación en enfermería. El propósito de este video es reconocer qué son o qué es la teoría fundamentada, la investigación bajo este enfoque y las posibilidades de esta teoría en enfermería. Somos el grupo número 3 de la clase, el cual consta de 5 integrantes, que son Dixie Carranza, Heidi Flores, Stephanie Salgado, Steven Turcios y mi nombre, Rosely Cartagena. Tomando un poco de la historia de la teoría fundamentada, esto fue desarrollada dentro de la sociología por Barney Glasser y Ansel Strauss, que fueron los fundadores de la teoría fundamentada, y esta fue realizada a finales de los años 70, teniendo su base en el interaccionismo simbólico. Esta estrategia comparte los métodos de recolección de datos de gran importancia para enfermería en los procesos de interacción entre las personas que exploran las conductas personales y los roles sociales. El interaccionismo simbólico explica cómo la interacción se produce entre seres humanos que definen o interpretan las acciones de los demás en lugar de reaccionar a estas. En fin, dentro de la teoría fundamentada se encuentra lo que es el interaccionismo simbólico, que se centra más que todo en las conductas humanas, en cómo se relacionan en el contexto social, los roles sociales y las acciones humanitarias que se toman dentro de ella. Por consiguiente, mis compañeros les seguirán explicando un poco sobre las bases metodológicas, las bases teóricas, los objetivos y características de la teoría fundamentada y sobre la enfermería y la investigación cualitativa basada en lo que es la teoría fundamentada. Teoría fundamentada. Dice que el marco teórico para la teoría fundamentada se deriva de las visiones de interaccionismo simbólico, enfocado en los procesos de interacción entre las personas que exploran conductas humanas y roles sociales. El interaccionismo simbólico explica cómo la interacción se produce entre seres humanos que interpretan o definen las acciones de los demás en lugar de reaccionar simplemente a la misma. La respuesta se basa en el significado que le atribuye la acción a cada persona. Estaba leyendo y dice de que el investigador en este caso puede formularse sus propias teorías, pero siempre basándose en lo que el investigado le ha dicho. En la teoría fundamentada, el investigador usa la comparación constante, compara cada sección de los datos con cada dato a lo largo del estudio para establecer similitudes y diferencias. Él puede comparar estudios o investigaciones de otros autores para comparar y llegar a una teoría. Los datos son reunidos a través de la observación en el campo, entrevistas de participantes, diarios y otros documentos como las cartas, incluso periódicos. Los investigadores usan entrevistas y observaciones más a menudo que otras fuentes de datos y complementan esto a través de los objetivos y características de la teoría fundamentada. El objetivo principal del acercamiento de la teoría fundamentada es la generación de teorías de los datos. También pueden modificarse teorías existentes o pueden extenderse a través de la teoría fundamentada. Ofrecer énfasis al desarrollo de ideas de los datos similares a otros métodos cualitativos, pero va más allá que esto. Los investigadores empiezan con un área de interés, coleccionan los datos y reúnen las ideas pertinentes para desarrollar sin las teorías preconcebidas e hipótesis para ser aprobadas. Dice que el investigador tiene que ser muy sensible y la recolección de los datos no termina hasta el fin de la investigación, porque las ideas, los conceptos y las nuevas preguntas surgen y guían al investigador a la nueva fuente de los datos. Los investigadores recoleccionan los datos de las entrevistas iniciales, de las observaciones o documentos, y llevan las señales de las primeras ideas surgidas para desarrollar las entrevistas. Dice que los investigadores tienen que analizar y observar bien los símbolos, ya sea gestos,
Les vamos a hablar un poco acerca del propósito de la codificación, que dice que es conceptualizar los datos analizados e identificados como hacer patrones o eventos que suceden durante ello. Es decir, conceptualizar es darle significado o idea a una palabra o tema que desconocemos, logrando que lo abstracto se vuelva comprendible y entendible lo que estamos haciendo o estamos investigando. Esto también lo utilizan los analistas. Codifican sus datos desde el inicio del estudio y se codifican, se categorizan de manera continua a lo largo de la investigación, es decir, desde que inicio hasta que finalizo la investigación, vamos codificando. Codificar es la teoría fundamentada, es el proceso para identificar conceptos o temas y nombrar durante un análisis. Se transforman los datos y se reducen para construir categorías o sacar palabras claves de dicha investigación. En este proceso, el primer paso está dirigido a abrir la codificación, con lo cual empieza el investigador tan pronto como recibe los datos. Al iniciar la codificación, este proceso se rompe para conceptualizar datos, es decir, para que vayamos entendiendo mejor lo que estamos investigando o lo que queremos investigar. Por eso la investigación se codifica de principio a fin. Dentro de esto hay tres tipos de códigos, que está el código nivel 1, código nivel 2, código nivel 3. El código nivel 1 nos habla que son relativamente simples. A veces consiste en palabras, frases usadas por los participantes para describir un fenómeno o tema, los cuales son llamados códigos en vivo. ¿Por qué códigos en vivo? Porque también puede ser identificado a través de un gesto o cualquier palabra que nosotros decimos. Por eso se le llama código simple también. El código 2 ya es un poco más complejo, es un poco más abstracto que los códigos, que el código inicial. En general se formulan por el investigador, por la persona que está capacitada en dicho tema que está investigando. Los códigos de nivel 3 son categorías mayores formuladas por los analistas y arraigadas en su conocimiento académico. Estos códigos contienen el desarrollo de las ideas, de la teoría y de los temas. A través de construir esta estructura, los analistas vuelven a montar los datos, es decir, vuelven a empezar a analizar para poder ejercer una codificación básica, esencial e entendible. También en estos códigos están basadas directamente de los datos que nosotros ya tenemos, de los datos que ya hemos investigado. Y por consiguiente, el investigador evita las ideas preconcebidas. Cuando hablamos de preconcebido es algo que ya ha sido visto, que ha sido investigado. Entonces el investigador empieza a sacar sus propias ideas, sus propias conclusiones para que su investigación sea más fuerte y más formal. Dentro de esto existen también tres niveles que también se le conocen como codificación abierta, codificación axial y codificación selectiva. La codificación abierta, también conocida como nivel 1 o codificación sustantiva, es el proceso por el cual se descomponen los datos en partes discretas, es decir, palabras o frases importantes de la investigación, palabras claves, con la intención de categorizarlas y conceptualizarlas. Existen dos tipos de codificación, que son código en vivo y código constructo sociológico. Los códigos en vivo, como se los dije anteriormente, están directamente relacionados al lenguaje, expresiones, señas de los datos y pueden ser vistos como imágenes también, debido a que estos son suficientes significados de los datos, son importantes también. Los constructos sociológicos, como la palabra lo dice, se derivan en una combinación de datos sustantivos del campo y del conocimiento que el investigador ya ha experimentado dentro de esa población o dentro de ese lugar donde está investigando. Y bueno, esto ha sido un poco sobre la codificación. Y a continuación mi compañera. Muchas gracias. Buenas tardes, licenciada, compañeros.
Mi nombre es Paola Salgado, cuenta 2014, 16544. Y les voy a comentar un poco sobre el tema que nos tocó, que es las teorías fundamentadas en bases metodológicas y la aplicación en enfermería. La codificación, ¿verdad? Es el tema un poco del que me tocó a mí. La codificación abierta es el proceso analítico por medio del cual se identifican los procesos y los conceptos y se descubren en los datos y propiedades de las dimensiones generales en las categorías. Existen dos tipos de codificación, la codificación axial y la codificación selectiva. Se denomina axial porque la codificación ocurre alrededor del eje de una categoría y enlaza las categorías en cuanto a sus propiedades y dimensiones. El propósito de la codificación axial es comenzar el proceso de reagrupar los datos que se fracturaron durante la codificación abierta. La codificación selectiva es el proceso de integrar y refinar las categorías. Esta técnica se codifica, es conocida como teoría de tipo de nivel 2. La codificación y categorización involucra una comparación constante. Las entrevistas iniciales son analizadas y codificadas y se desarrollan en concepto cuando las investigaciones codifican y categorizan los datos entrantes. Comparan las categorías que ya han establecido de manera que los datos entrantes sean verificados para su ajuste con las categorías existentes. La comparación constante es útil para encontrar las propiedades y dimensiones de categorías. Esto ayuda a observar los conceptos de manera crítica y cómo cada concepto se ilumina por nuevos datos entrantes. Existen 4 estados en el método comparativo constante. Uno es comparar incidentes aplicables a cada categoría. El 2 es integrar categorías y sus propiedades. El 3 es delimitar la teoría y el 4 es escribir la teoría. La literatura llega a constituir una fuente de datos. Cuando se han encontrado las categorías, los investigadores seleccionan la literatura para la conformación o refutación de esas categorías. Los autores en varios aspectos del uso de la literatura, algunos de ellos son: los conceptos de literatura pueden ser comparados con aquellos derivados del estudio. La literatura puede estimular la sensibilidad teórica. También puede generar preguntas y problemas. El conocimiento de teorías existentes puede ser útil en la posición de la influencia del investigador, o sea que el investigador también puede influir. La literatura puede ser usada como una fuente agregada de datos, y los investigadores tienen que considerar por qué la literatura confirma o refuta sus propias ideas y datos. También pueden usar la literatura para comparar sus propias teorías previamente desarrolladas. Y para que una teoría sea creíble, debe tener el poder explicativo, así como opiniones entre las categorías específicas. Con un buen proyecto, las categorías se conectan entre sí, herméticamente unidas a los datos. Y este fue mi parte de mi participación. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Heidi Flores. Yo les voy a hablar acerca de los memorandos teóricos y las notas de campo y también la relación que tiene la enfermería con la teoría fundamentada. Con respecto a los memorandos teóricos y las notas de campo, mientras se desarrolla el proceso de investigación, el investigador escribe notas y memorandos, y cuando está observando y entrevistando, escribe las notas de campo desde el principio de la recolección de datos. También puede grabar durante o inmediatamente después de la colección de datos ciertas ocurrencias o frases que parecen de ser de vital interés durante lo que es la investigación. Los memorandos se definen como archivos de análisis, pensamientos, interpretaciones, preguntas
y direcciones para la colección de datos extensos y deben de ser fechados y detallados. Se sugiere que el memorándum es la versión escrita de un diálogo interior que se sigue durante la investigación. Los diagramas en los memorándum pueden ayudar a recordar el análisis y a estructurar el estudio. Los memorándums y diagramas proporcionan lo que es la densidad para la investigación y es una guía al investigador para basar las ideas, ya sean abstractas, en la realidad de la investigación. Lo que es la enfermería y la investigación cualitativa basada en la teoría fundamentada, la investigación en enfermería se ha desarrollado con diferentes niveles y diferentes enfoques. Una fuerza impulsora ha sido el desarrollo de la educación superior en enfermería y la proliferación de programas de posgrados. En la actualidad, la investigación es una actividad profesional común en la disciplina de enfermería para guiar la práctica y ampliar el cuerpo de conocimiento propio, con diferentes perspectivas y niveles de alcance. Ahora, la enfermería y la investigación cualitativa basada en la teoría fundamentada, pues la investigación en enfermería se ha desarrollado con diferentes niveles y diferentes enfoques. Una fuerza impulsora ha sido el desarrollo de la educación superior en enfermería y la proliferación de programas de posgrado. En la actualidad, la investigación es una actividad profesional común en la disciplina de la enfermera para guiar la práctica y ampliar el cuerpo de conocimientos propios, con diferentes perspectivas y niveles de alcance en dicha disciplina. La investigación en enfermería solía estar centrada en las cuestiones de formación de las enfermeras y en la organización de servicios, y ahora su enfoque se centra en cuestiones clínicas y más recientemente en el desarrollo de teorías de enfermería. En la actualidad, la producción de trabajos de investigación de enfermería es diversa y extensa. La literatura evidencia la tendencia hacia cuestiones comunitarias y hacia el estudio de experiencia de las personas que reciben los cuidados y también de su familia. La investigación cualitativa tiene como propósito el proporcionar una metodología de investigación que permita comprender el mundo complejo de la experiencia vivida desde el punto de vista de las personas que la viven. La investigación cualitativa, con base en la teoría fundamentada en salud, se inicia a finales de los 60 en Estados Unidos. Desde el principio, los sociólogos se interesaron por la salud y la enfermería y actualmente tiene una amplia aplicabilidad en lo que son las ciencias de la salud. La teoría fundamentada es una aproximación preferida por la enfermería que se interesa cada vez más por esta metodología y en la actualidad desarrolla más proyectos cualitativos debido a la afinidad con la naturaleza de la profesión misma. La enfermería está en una posición privilegiada para explicar a otros el mundo de las personas con las que interactúa para el cuidado de la salud, el de su familia y el de procesos que acontecen en el interior de este mundo. La teoría fundamentada ha tenido una gran acogida en el área de enfermería. Uno de los primeros estudios que se realizaron con esta metodología fue acerca del profesional de enfermería y el enfermo moribundo. Desde entonces, los estudios de teoría fundamentada han contribuido al crecimiento del conocimiento científico en la disciplina.